Amados, en este día tenemos un tema muy bonito y se llama los vasos de Cristo. El Señor nos mira como vasos, a todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por este privilegio de encontrarnos en tu presencia y en medio de mis hermanos, tus amados hijos, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento, Señor, que estamos sentados a tus pies para recibir el alimento espiritual, para recibir las fuerzas del cielo, Señor, para recibir el alimento tuyo, el alimento eterno, Señor, el que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, porque tu palabra nos sana, Señor, tu palabra nos da vida, tu palabra, Señor, nos alimenta, Señor, y nos establece en tu reino, en los cielos, Señor. Padre, gracias por ella, Señor. Espíritu Santo, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento para recibir toda tu palabra, Señor, y para ponerla por obra en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Los vasos de Cristo. Vamos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Vamos a empezar con ese primer verso en la Biblia. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Para que veamos, aquí nos vemos nosotros, amados, que no somos cualquier cosa. Y que no estamos vacíos, que no estamos solos. Amén. Sino que somos vasos para Dios. Y dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro de Dios está dentro de nosotros, que somos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, nosotros como vasos de barro no tenemos ningún valor, pero sí la excelencia, el conocimiento, la sabiduría de Dios reflejada en su palabra escrita, inspirada y enseñada por el Espíritu Santo. Ese es el tesoro maravilloso que tenemos dentro de nosotros. Los creyentes, amados hermanos, somos vasos de barro que a veces experimentamos tristeza, aflicciones, debilidades, pero no estamos solos, no estamos derrotados, no, de ninguna manera. Nosotros somos más que vencedores en Cristo, porque llevamos por dentro un tesoro celestial. Imagínense lo que llevamos nosotros: el Espíritu Santo, amén, que es la tercera persona de la Trinidad, de Dios mismo, está dentro de nosotros. Está la palabra, el verbo, Cristo, y está el nombre de Jesucristo mismo, que en ese nombre se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que es el infierno. O sea, imagínense qué clase de poder tenemos nosotros, qué clase de tesoro tenemos dentro de nosotros. Entonces, somos importantes para Dios. Gloria al Señor. Veamos lo que Dios le dijo al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo tenía una prueba en su cuerpo. Tenía un aguijón, como cualquier cristiano lo puede tener, como cualquier creyente. Y vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 8 al 10, en este mismo libro que estamos. Saltémonos al capítulo 12 versículo 8 al 10. Y aquí nos va a enseñar el Señor muchas cosas para fortalecer nuestra debilidad. El enemigo que nos dice: tú estás débil, tú eres débil. Eso es el enemigo. Que nos dice la palabra de Dios, esa es la que cuenta. Y dice así: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Eso dice el apóstol Pablo, que me quite este estorbo, este aguijón, esta molestia, lo que me está, esta prueba.
Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando nosotros somos débiles, amados hermanos, es porque decimos, Señor, yo no puedo hacer esto. Esto sin tu ayuda no lo puedo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ser dependientes de Dios y no ser autosuficientes. Nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, de hecho dice la palabra. Pero cuando nosotros estemos pasando por una prueba, o tengamos alguna enfermedad, o tengamos algún problema en nuestro hogar, en nuestro trabajo, que nos está afectando nuestra vida espiritual y física, nosotros podemos decir, Señor, yo no puedo resolver eso, pero me gozo en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, tu poder actúa en mí. Amén. Mire lo que dice aquí el verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Por amor de Cristo nos gozamos en los momentos difíciles, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué somos fuertes? Porque pedimos la ayuda a Dios. Digo, Dios mío, no me dejes pasar solo esto, pasa conmigo, y el Señor lo hace, entonces con Él somos fuertes. Por eso es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si no nos fortalece Cristo, si no buscamos la ayuda de Cristo, no lo vamos a poder todo. ¿No? De ninguna manera. Entonces necesitamos de Dios. En Romanos 8, del 37 al 39, mire lo que dice aquí, Romanos 8, del 37 al 39, recordándonos lo que somos. Recordándonos lo que somos gracias al poder de Dios, al tesoro de Dios que está dentro de nosotros. Dice, ¿lo tienen? Antes, en todas estas cosas, somos más, de todas estas cosas, de todos estos problemas, de todos estos sufrimientos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. O sea, con esto somos súper poderosos, hermano, con la ayuda del Señor. No hay nada que nos pueda derrotar. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Nosotros lo que tenemos que hacer es amar y amar cada día más y más al Señor. Entonces su poder se va perfeccionando en nosotros. Por lo tanto, debemos de mantenernos como vaso que somos, debemos mantenernos limpios para ser usados por Dios. Porque si somos vasos, queremos ser usados por Dios. Nadie va a querer ser un vaso y ese vaso nadie le toma en cuenta, nunca sirve para nada. ¿Cuántos vasos en la cocina de nuestra casa casi nunca se da usos? Pero un vaso que se le da uso, uno hasta se familiariza con ese vaso, lo conoce, es conocido ese vaso. ¿Por qué? Porque siempre está sirviendo, está siendo de utilidad. Por eso, para poder ser útil, tenemos que limpiarnos. Veamos en Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Porque este es un punto
clave en nuestra limpieza espiritual. Que no haya nada de falta de perdón en nuestro corazón. Porque en el perdón se transforma en paz. Si perdonamos, tenemos paz. Si no perdonamos, no hay paz. Y dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bien claro nos dice la palabra. Si no hay paz en nosotros, no hay santidad. Porque la falta de perdón nos quita la paz y la santidad. Por eso el Señor Jesucristo, en la oración que Él nos enseñó en Mateo 6, veamos Mateo 6, 14 al 15. Mateo capítulo 6. Versículo 14 al 15 nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios no puede usar vasos sucios. Dios no usa vasos sucios. Por esa razón es que Dios quiere que nos limpiemos. ¿Y cómo nos limpiamos? Cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos nuestro error y le decimos a Dios: perdóname, Padre, he pecado contra ti. Ayúdame a no volver a pecar contra ti. Necesito tu ayuda. Entonces buscamos de Dios y Él está presto para levantarnos. Él no quiere que nos quedemos caídos. Amén, gloria a Dios. Veamos en Romanos 12, versículo 3 al 4. Romanos 12, versículo 3 al 4. ¿Lo tienen? Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aunque todos somos hermanos en Cristo, todos somos diferentes. Tenemos diferente función. Gracias a la misericordia de Dios, que todo lo que somos es por su gracia. Es por su gracia. Efesios 2, del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque como vasos que somos, no podemos gloriarnos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó todo lo que nosotros necesitamos, hermanos. Dios nos usa como vasos
pues Él nos da el agua de la palabra. Entonces, conforme a lo que Dios nos da, tenemos que dar. Gloria al Señor. Veamos en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Gloria al Señor. Mire lo que dice aquí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Dónde miramos la gloria del Señor? En su palabra. Aquí en la Biblia. Aquí está la gloria del Señor. Aquí está la voluntad de Dios. Aquí está enseñado nuestra manera de vivir. A cómo debemos de vivir. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué hermoso esto, mis amados. Nosotros, como vasos, nos vamos transformando al mirar la gloria de Dios en su palabra. Y ella transforma nuestra vida a la medida que obedezcamos su palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Esa gloria, amados, ministra a nosotros y a la vez ministra a los demás a través de nosotros. Veamos en 2 de Corintios 2:14. Miren lo que sucede. Cuando somos los vasos de Dios, nos dejamos usar de la gloria de Él, nos llenamos de su conocimiento. Miren lo que dice aquí. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, como vasos que somos, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que como vasos que somos, a través de nosotros sale el perfume de Dios. Porque eso es lo que tiene valor. El vaso no sirve, no tiene valor el vaso. Lo que sirve es el tesoro de Dios que sale, que está en el vaso. Eso es muy importante reconocerlo. Gloria al Señor. Veamos en 2 de Corintios 4, del 1 al 2, al mismo que estamos. Entonces, sabiendo que cuando somos vasos para el servicio del Señor, vasos limpios, entonces sale un perfume, ¿verdad? Por lo cual, dice aquí, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amados, como vasos de Cristo debemos ser transparentes, santos y sin mancha. Como vasos de Cristo. No negociando la palabra, no adulterando la palabra, no vendiendo el tesoro de Dios, sino viviéndola, siendo hacedores de ella, haciendo lo que ella dice. Dios es santo
Por lo tanto, sus vasos debemos ser santos, apartados del mundo en toda nuestra manera de vivir, separados para Dios. Y ya el mundo no nos debe importar. El mundo debe perder el sabor para nosotros, porque nuestro sabor, nuestro deleite, nuestro perfume es Cristo. Veamos en 2 de Corintios 6, 14 al 18. La siguiente página. Por esta razón, el Espíritu Santo, usando la palabra, nos va limpiando. Y mire cómo dice aquí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No hagas amistad con los incrédulos. Los jóvenes están en la escuela, colegios. No pueden hacer amistad con cualquiera. Tienen que ver que tengan moral. Al menos, si son cristianos, mucho mejor, pero hay que ver también que sean cristianos que tengan moral, que amen a Dios, que respeten a Dios, que tengan temor de las cosas de Dios. Entonces aquí nos dice, por eso nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no camines con lo del mundo, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No se parecen, porque el uno es del mundo, el otro es del cielo. Nosotros somos del cielo, sacados del mundo, pero ahora estamos camino al cielo, preparándonos para llegar al cielo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Somos el templo del Espíritu Santo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Amén. Por lo cual, salid de en medio de ellos, sal de las amistades del mundo y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No podemos tocar las cosas del mundo. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tenemos que ser obedientes a la palabra, hermanos. Veamos lo que nos dice en 1 de Pedro 1, 14 al 15, al 17. 1 de Pedro, hablando un poquito más sobre la santidad de Dios. Primera de Pedro 1, 14 al 17. ¿Lo tienen? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De la palabra de Dios. No conocíamos la palabra, no sabíamos lo que a Dios le gustaba y lo que no le agradaba. Pero ahora que ya conocemos que Dios es santo, que Dios aborrece el pecado, entonces nos sigue diciendo, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, no en ciertas cosas. No solamente somos santos cuando venimos a la iglesia, no. Es siempre, siempre. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor.
Y el 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra, o sea, la obediencia de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos, somos extranjeros, estamos de paso por este mundo, por esta tierra, mis amados. Nuestro camino es al cielo, porque allá está Cristo esperándonos. Tenemos que prepararnos. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Primero de Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses capítulo 3 del 11 al 13. Del 11 al 13. Porque estamos preparándonos como vasos para que el Señor nos use y preparando nuestra vida para llegar al cielo. Dice así la palabra: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, nuestro camino. Y el Señor os haga crecer. Esto es una palabra clave, crecer, porque estamos en crecimiento espiritual. Para eso nos alimentamos de la palabra, porque este es el alimento principal que nos hace crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Sí, amados. Entonces, tenemos que estar preparados. Veamos lo que nos dice en Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Tito, antes de Filemón. Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios quiere que nadie se pierda, que todos sean salvos. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, que renunciemos a todo lo que el mundo nos ofrece. Vivamos en este siglo, o sea, en este mundo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza, o sea, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, porque el que menosprecia al vaso, a lo que está saliendo del vaso de la palabra de Dios, a Dios desprecia. Sí, amados, porque la palabra es de Dios y tenemos que estar atentos a todo lo que nos dice el Señor. Ahora, vamos a ver el propósito del vaso. ¿Para qué sirve el vaso? ¿Cómo se usa el vaso? ¿Y qué valor tiene él?
primer lugar, tenemos que recordar como vasos, amados hermanos, que la gloria y excelencia es de Dios, no nuestra, no del vaso. El vaso no sirve. Cuando se nos sirve en un vaso muy caro y adornado, la atención está en el vaso. Si alguien le da de tomar un refresco o agua sencillamente en un vaso de oro, la mirada no va al agua sino al oro, al valor del vaso, a ensalzar al vaso, a glorificar, a valorizar al vaso. Y por lo tanto, el agua no sirve para nada, ¿verdad? Entonces, vemos que en un vaso muy caro y adornado, la atención está en el vaso, o sea, en el predicador, y no en el contenido, o sea, no en el agua de la palabra. Y lo que la gente necesita es la palabra de Dios, no la exhibición de los vasos. Hay vasos bien adornados que parecen maniquí, bien vestidos elegantemente, y la gente dice, está mirando lo exterior, está mirando al vaso. Y el vaso no es para ser mirado ni admirado. El vaso es para ser usado en la mano del Señor, con el agua pura de la palabra. El vaso no debe interesarnos para nada. Lo que nos debe interesar es qué es lo que sale de ese vaso. Si se puede tomar esa agua o no. Gloria al Señor. Por eso debemos ser, amados hermanos, vasos desechables, sin atractivo. El vaso más maravilloso que Dios mandó acá a la tierra es la persona de su Hijo Jesucristo. Y Él no tenía atractivo humano. Miremos lo que dice Isaías 53, 1 al 3. Isaías 53, del 1 al 3. Por eso es que debemos ser imitadores de Cristo, no del hombre. Isaías capítulo 53, del 1 al 3. Mire lo que nos dice la palabra. Y dice el Señor, Dios Padre, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él no tenía ningún atractivo humano. Por eso los mismos judíos, su pueblo, no le recibieron, porque ellos que lo esperaban un Mesías como rey, como libertador, pero él vino como vaso a servir a la humanidad. Gloria al Señor. Veamos en 1 de Pedro 4, 10 al 11. 1 de Pedro 4, 10 al 11. Aquí ya nos da consejos para cómo poder ser usados. Gloria al Señor. 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Y nos habla a nosotros. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo
a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, o si alguno enseña, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, repito, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No es para glorificar al vaso, no es para que el vaso se gloríe, porque toda la gloria le pertenece a Dios. Y cuando alguien le roba la gloria a Dios, se va a encontrar con él. ¿Por qué? Nunca se le puede robar nada a Dios. Su gloria es eterna para Él. Bendito seas, Señor. El llamado al ministerio, amados hermanos, es para ser fieles y predicar solo la palabra de Dios. Eso desinfla el ego, el orgullo. Cuando predicamos solo la palabra de Dios, no hay orgullo en nosotros. No hay ese orgullo espiritual. ¿Por qué? Porque estamos diciendo la palabra de Dios. El Evangelio nos enseña, amados hermanos, a que a Dios no le interesa nuestra grandeza, sino nuestra utilidad, nuestro servicio. De hecho, Él nos enseñó a servir. Él vino a servir al mundo y a morir por nosotros. Y eso es lo que nos enseñó. Cristo lavó los pies a sus discípulos para mostrarnos el valor que tiene el servir a los demás. Y para eso debemos mantenernos limpios. Limpios. Veamos en Isaías 52:11. Isaías 52:11. Está hablándonos el Señor a todos y cada uno de nosotros como vasos que somos. Amén. Gloria a Dios. Dice Isaías 52:11. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Qué es lo que hablamos? La palabra de Dios. Entonces, tenemos que limpiarnos como vasos para poder servir a los demás, porque un vaso sucio no sale nada bueno de eso. Nadie quiere beber en un vaso sucio. Por más sed que usted tenga, le dan, y usted ve el vaso asqueroso, dice, no quiero. Por eso hay que mantenernos limpios. El vaso debe ser limpiado después de ser usado. Después de ser usado, tiene que volverse a limpiar. Y no solamente a limpiar, tiene que volverse a llenar de agua pura, limpia. Porque ¿qué va a dar después? Se secó y quedó ahí. No. Tenemos que limpiarnos. Si no nos limpiamos, corremos el riesgo de enorgullecernos y decir, oh, el Señor me usó. Yo he oído a muchos predicadores, oh, el Señor me usa tremendamente. Eso es orgullo. No debemos de decir eso.
Gracias al Señor que el Señor tocó, el Espíritu Santo tocó tantos hermanitos y sanó o los trajo a los pies de Cristo, cualquier cosa. Yo no decir, el Señor me usó. Cuidado. Estamos quitándole algo de ese tesoro. Todo le pertenece al Señor. Veamos en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 20 al 21. 2 de Timoteo. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 20 y 21. Y dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, si mantiene el vaso limpio, será instrumento para honra, santificado, o sea, separado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Escojamos entonces el trabajo de un vaso de honra. No necesariamente tiene que ser de oro, no. El vaso que más se usa en cada casa, ¿cuáles son ahora? Los desechables, los que menos valen, esos se usan. Porque el poder es de Dios, no nuestro. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros nos mantenemos mansos y humildes, dependiendo de Dios. Nos vaciamos, damos el agua de beber lo que Dios nos da, damos gracias al Señor y nos volvemos a llenar de esa agua pura, de esa agua limpia, para que siempre esté ese vaso en utilidad. Porque si el vaso está lleno de agua limpia, está dispuesto a seguir vaciándose, a seguir calmando la sed, siendo usado por Dios. Gloria al Señor. Amén. No seremos usados por la calidad de vasos que seamos, sino por la calidad de limpieza del vaso. Porque Dios va a usar vaso limpio. Amén. El agua puede ser pura y limpia, pero si está el vaso sucio, la contamina, la daña, la ensucia. ¿Cuántos vasos sucios hay hoy, desgraciadamente, predicando en las iglesias? ¿Cuántos vasos sucios? Por esa razón es que la iglesia está fría, enferma, está contaminada, está descarriada. Un vaso sucio puede contener buenas cosas, pero si está sucio, nadie las puede beber. El vaso no quita la sed, sino el agua que contiene el vaso. ¿Sí? No le quita, sino lo que contiene el vaso. Y tiene que ser limpio. Tenemos este tesoro entonces, amados hermanos, en vasos de barro, desechables, para que la gloria sea totalmente de Dios. ¿Cuántos ministros grandes, preciosos para Dios se han ido al cielo ya? Pero ellos cumplieron con su deber. Y siempre se recuerda esos vasos limpios. De los sucios, ya nadie se acuerda.
Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Tenemos este tesoro, como repito, tan incalculable. Todos tenemos este tesoro. La palabra de Dios, el Espíritu Santo y el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Dios es el alfarero y el dueño de los vasos. Gloria al Señor. Él es el dueño de los vasos. Él nos hace como Él quiere. Amén. Vamos a ver en Jeremías capítulo 18 del 1 al 6. Jeremías 18. Jeremías 18, sí, del 1 al 6. Antes que cantaban las hermanitas, que cantamos todos, pues. Amén. El alfarero. Digo, bueno, estamos conectados con la enseñanza de hoy. Mire lo que dice aquí en Jeremías capítulo 18 del 1 al 6. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí, dice el profeta Jeremías, a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, oh iglesia de Jesucristo ahora? Dice Jehová: he aquí que como el alfarero en la mano como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Él tiene potestad. Él es el Dios todopoderoso. Él es el soberano. Él puede hacernos Amén. como Él quiere. Amén. Si nos dañamos, Él nos arregla. Él nos hace de nuevo. Pero tenemos, y eso cuesta, porque nos muele. No creas que el alfarero, el barro no le va. Si el barro tiene vida, le va a doler lo que ya, si no sirve, le botan a la basura. Y sigue haciendo otro, hasta que quede bien. Al profeta Jeremías se le dijo que fuera a la casa del alfarero, donde observó al alfarero que moldeaba una vasija de barro. Por cuanto esa vasija no estaba de acuerdo para lo que se disponía el alfarero, tenía que moldearla de nuevo, hacerla de nuevo. Dios es nuestro alfarero. Él moldea nuestro carácter. Él nos quiebra. Cuando no servimos a Dios como Él desea. Él es nuestro dueño, nuestro Padre, nuestro Dios. Nosotros, amados hermanos, como vasos en sus manos, debemos ser obedientes, dóciles y moldeables, para que Él nos haga conforme a su voluntad, no a la nuestra. Veamos en Jeremías 19, del 10 al 13. Refiriéndose a los mismos vasos.
tienen? Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, o sea, del pueblo. Y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán. Tofet quiere decir algo inmundo. Ya lo vamos a ver más adelante. En Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas del rey de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo, o sea, eran idólatras, y vertieron libaciones a dioses ajenos. Sí, amados, la iglesia de Jesucristo en su gran mayoría no está escuchando la voz de Dios. Y hermanos, la venida del Señor está tan cerca, mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Tenemos que prepararnos. El Señor nos habla como vasos, nos hace ver que Él es el alfarero, y cuando Él ya se cansa de hacernos de nuevo, de restaurarnos, dice, te voy a quebrar, te voy a botar, que vayas a parar con los inmundos. En otra palabra, que te vayas a quemar al infierno. Hermanos, el Señor cumple la palabra de Él. No podemos jugar con Él. No podemos. Veamos en Romanos 9, 20 al 21. Romanos 9, 20 al 21. Dios es misericordioso. Él es bueno. Él nos ama y no quiere que nadie se pierda. Romanos 9, del versículo 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Diremos nosotros a Dios, ¿por qué tú me hiciste así? No. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Nosotros escogemos, hermano, qué clase de vaso queremos ser. Dios ha puesto en cada uno de nosotros el tesoro preciado. En cada uno, dentro de cada uno de nosotros. Ahora depende de nosotros. Si somos obedientes, vamos a ser vasos de honra. Y si desobedecemos, vamos a ser vasos, pero para deshonra. Sí, hermanos. Entonces, veamos en Isaías, para terminar, Isaías 30, versículo 14. Isaías 30, 14. Sí, hermanos, estos son avisos del Señor. Son juicios venideros. Isaías 30, 14 dice, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo.
¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que va a ser derrumbado. Dios va a derrumbar todas esas falsas iglesias. Dios va a derrumbar, a quebrar a todos los cristianos falsos, hermanos. Lo que el hombre sembrará, eso va a cegar. Vamos a cosechar lo que hemos sembrado, hermanos. Por eso el Señor nos enseña en su santa y bendita palabra su fidelidad, su amor, su misericordia para con nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra, hermanos. Sí, amados, obedezcamos más, porque cuando desobedecemos, el Señor nos va a tomar cuenta. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Padre, porque somos tus vasos, Señor, tus vasos escogidos para llevar el agua pura de tu palabra santa. Ayúdanos, Señor, a como vasos tuyos a mantenernos todos limpios, Señor. Limpios, sin mancha, sin contaminación, Señor. Para que el agua de tu palabra que salga a través de nuestros vasos, Señor, sea para vida eterna, sea para salud, Señor, no sea para contaminación, sino para salvación. Padre, gracias por tu palabra bendita, Señor. Padre, gracias porque tú eres el alfarero, que tú nos moldeas, Señor. Padre, toda impureza que hay en nosotros, arréglala, Señor. Si es posible, haznos de nuevo, Señor. Así no duela, pero tenemos que serlo, Señor. Queremos ser vasos para honra. Queremos ser vasos útiles en tus manos, Señor. Oh Padre, reconocemos nuestra incapacidad. Reconocemos, Señor, nuestra dependencia de ti, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Sin ti no somos nada. Por eso te pedimos ayuda. Espíritu Santo, enséñanos y ayúdanos a obedecer la palabra. A recordar que como vasos desechables tenemos algo importante que hacer. Primero, mantenernos limpios para que tú nos puedas usar, Señor, y después reconocer que seguimos siendo vasos desechables y que la gloria es tuya, el poder, todo es tuyo, Señor. Bendito tú eres, Padre. Gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por tu palabra que nos ha edificado, nos ha exhortado y también nos ha consolado, Señor. Padre, gracias. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Padre, yo te ruego que esta palabra quede archivada en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma, en los tuétanos, Señor, de nuestros huesos, Señor. Que quede adentro grabada esa palabra para que nunca lo olvidemos, Señor. Y recordemos que tú eres un Dios de amor, pero también eres un Dios como fuego consumidor. Padre, gracias. Contigo no podemos jugar, no podemos jugar con el pecado, no podemos jugar con el mundo. No, Señor, solamente tenemos que servirte. Perdónanos, Señor, perdónanos porque a veces nosotros nos olvidamos, Señor, y nos conectamos otra vez con el mundo, o queremos y nos agradamos de las cosas del mundo y seguimos la corriente del mundo. Señor, perdónanos, no debemos hacerlo. No, ayúdanos, Espíritu Santo, a recapacitar. Redargúyenos más continuamente, Señor, para no cometer errores. Perdónanos una vez más, Señor, los errores que cometemos al no contar contigo para todas las cosas, el no hacer tu voluntad perfecta, agradable para nosotros, Señor, pero es tu voluntad y tú eres tu voluntad la que cuenta, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Padre, ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia.
lo que tú haces en cada corazón. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros.